Entonces, tengo que compartir esto. Vamos a compartir la presentación. Ahí está. ¿Ya? Bien. Bien, entonces, hoy vamos a seguir con este tema de los aspectos fundamentales de las reacciones y vamos a tocar el uso de flechas en los mecanismos polares. Esto es importante porque en el fondo esto es como el lenguaje simbólico que nosotros tenemos que aprender para poder expresar un mecanismo de reacción, ¿ya? Aquí tenemos un lenguaje simbólico, ¿se fijan? Todas estas flechas representan algo, ¿ya? Por eso es un lenguaje simbólico y tenemos que aprender las normas, ¿cierto? Las reglas de este lenguaje, ¿ya? Y respetarlas, obviamente, ¿ok? Una de las primeras reglas, ¿cierto? Es que justamente los electrones salen desde los electrones. Es decir, cuando yo quiero indicar que se va a formar un enlace entre una especie de nucleófila y un electrófilo, yo lo hago a través de una flecha que parte de los electrones, ¿cierto? Que van a estar involucrados. Y la punta de la flecha va hacia la especie electrofílica. ¿Te fijan? Acá el oxígeno, de ahí parte y llega hasta el electrófilo. ¿Ok? Lo mismo aquí y aquí, ¿se fijan? ¿Ya? Eh, por lo tanto, hacerlo al revés es cometer una falta, digamos, a esa regla. Por eso es importante. Y lo digo porque en el fondo muchos estudiantes, no digo que todos, pero una cantidad que no es menor, lo hacen al revés. Por lo tanto, están indicando un error en este uso de símbolos, ¿ya? Por lo tanto, es importante que respeten esta regla, ¿ok? Son los electrones los que, acuérdense, este es un enlace covalente coordinado, por lo tanto, son los electrones. Este átomo aporta ese par de electrones para formar un enlace covalente coordinado, ¿se fijan? Por eso, en el fondo, la flecha va desde aquí hacia acá, ¿ok? Y lo mismo, si es que hay una ruptura, ustedes la tienen que indicar también. Por ejemplo, aquí hay un ataque de un nucleófilo, ¿cierto? Con su par de electrones, por eso en el fondo se está indicando así a este carbono que es electrofílico, ¿ya? Pero justamente fíjense ustedes, si es que ocurriera este ataque y este enlace no se rompe, este carbono tendría 10 electrones, lo cual no es posible. Por lo tanto, por eso en el fondo, aquí yo tengo que indicar que en este paso ocurren simultáneamente el ataque y la ruptura, y por eso en el fondo están estas dos flechas, ¿ok? Eso es importante, porque justamente lo que yo les decía delante, que algunos no respetaban, ¿cierto? Las leyes que nosotros le hemos enseñado durante estos tiempos, ¿cierto? Sobre las estructuras de luz, ¿cierto? La regla del octeto, y aquí, por ejemplo, ponen carbonos con 10 electrones. Eso está malo. ¿Ya? No es, pero profe, se me olvidó una flecha, pero es que está malo, físicamente está malo. ¿Ya? Así que eso estaría malo, o sea, no habría ni un punto ahí. ¿Ok? Bien. Bueno, los nucleófilos, como ustedes ya han visto, pueden ser especies cargadas, ¿ya? Es decir, que tengan una carga negativa, obviamente, porque tienen un exceso de electrones, ¿ya? O neutros, por ejemplo, este alqueno o el agua también actúa como un nucleófilo, el alcohol, se fijan que también es un nucleófilo y es neutro. Entonces, los nucleófilos pueden tener carga negativa o ser neutros, ¿ok? Y los electrófilos también pueden ser con carga positiva o neutro, fíjense ustedes. Eh, Aquí este hidrógeno, que sería el electrófilo de este proceso, esto es una adición, una reacción de adición. Eh, o sea, si bien este enlace está polarizado, pero este hidrógeno no tiene una carga formal positiva, sino que lo que decimos que este enlace está polarizado solamente, ¿se fijan? Por lo tanto, es un electrófilo neutro. Pero fíjense en este caso de aquí. Este es ahora
electrófilo y sí tiene una carga positiva. ¿Por qué? Porque este carbono es deficiente en electrones. 2, 4, 6, le falta un par, ¿se fijan? Es un catión, a estos se llaman carbocationes, ¿ya? Este carbocatión es deficiente en electrones y por lo tanto tiene una carga positiva. Entonces los electrófilos pueden tener cargas positivas, ¿cierto? Como el ejemplo de aquí, o ser neutros, como el ejemplo acá. Aquí también tenemos, fíjense ustedes, un electrófilo, que sería este carbono que tiene esta especie que es la electrofílica, donde específicamente el carbono deficiente en electrones es este de aquí, y tiene carga positiva. Pero también yo podría tener esto sin el hidrógeno, ¿cierto? Que es decir, ese oxígeno que no esté protonado, ¿cierto? Y también este sería una zona electrofílica, pero neutra, ¿se fijan? Lo que decíamos acá es que cuando yo protono, aumento, ¿cierto? Esa falta de electrones. Por eso en el fondo se vuelve más electrofílica esta zona de aquí. ¿Ok? Em, bueno, lo que ya les había comentado, en todos los procesos, ¿cierto? Cuando yo estoy elaborando un mecanismo de reacción, tengo que seguir la regla del octeto. Es decir, yo, por ejemplo, si voy a formar un enlace con este hidrógeno no puede tener 4 electrones en torno a él porque no puede, no tiene dónde. ¿Se fijan? Por lo tanto, es necesario que se rompa este enlace mientras se va formando este enlace de aquí. ¿Se fijan? Es por eso. Lo mismo aquí, este nucleófilo va a aportar un par de electrones para formar un enlace con este carbono, pero este carbono ya tiene 8 electrones. Por lo tanto, necesariamente tiene que un par de ellos tiene que abandonar el enlace con este carbono, ¿ya? Y en este caso lo más fácil es que lo hagan el par de electrones pi, ¿cierto? Que está en el enlace carbono-oxígeno. Y ahí se lo lleva el oxígeno, que es el más electronegativo, ¿se fijan? ¿Ya? Eso es importante, chicos, que tengan cuidado con esos detalles. ¿Ya? Bien, aquí vamos a hacer un ejemplo de adición de HBr a etileno. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí yo tengo el etileno. Fíjense, el etileno es rico en electrones porque tiene hartos electrones en torno a estos dos carbonos, ¿ya? Por lo tanto, va a actuar como nucleófilo. Y en cambio aquí, el bromuro de hidrógeno, ¿cierto? Este va a ser el nucleófilo, el electrófilo, perdón, porque aquí el enlace está polarizado, ¿se fijan? Aquí está polarizado, por lo tanto, bueno, aquí no se anota tanto, pero en el fondo este enlace está polarizado, donde el hidrógeno va a ser deficiente en electrones y este va a tener justamente los electrones van a estar más hacia el bromo, ¿ya? El producto va a ser este. Ahora, ¿cómo ocurre la reacción? ¿Se fijan? Eh, bueno, para poder entender eso, nosotros tenemos que acordarnos de todo lo que vimos antes sobre los enlaces sigma y pi. Y nosotros decíamos, ¿cierto?, que los enlaces sigma eh, no tienen planos nodales, por lo tanto, de un punto de vista energético, son de más baja energía que los eh, electrones pi, ¿ya? Estos electrones pi están en estos orbitales pi y esos sí tienen un plano nodal. Por lo tanto, desde un punto de vista energético, yo tengo el enlace sigma acá, acá está la energía, y el enlace pi acá. Por lo tanto, cuesta mucho menos romper ese enlace pi que el sigma. Por eso son estos electrones los que participan en las reacciones, ¿ya? Porque es mucho más fácil romperlo, ¿ok? Bueno, aquí está el... Profesor, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cuál era más fácil romperlo? Este, Ay, el pi. Bueno, para el caso del HBr, nosotros tenemos un enlace que está polarizado, ¿se fijan? Hay una polarización aquí, el hidrógeno es menos polar que, o sea, menos electronegativo, perdón, que el bromo. Por lo tanto, la polarización va hacia el bromo, ¿ya? Dejando, ¿cierto?, al hidrógeno más, bueno, este es otro ejemplo, pero para indicar más o menos el efecto, digamos. Aquí es HBr, pero en el fondo, aquí lo que yo quería, que no encontré uno justo con HBr, pero lo que yo quería ejemplificar acá es que en el fondo esta zona del bromo va a ser mucho más rica en electrones y esta zona de aquí del hidrógeno va a ser
menos rica en electrones, justamente por esa polarización de enlace. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre el proceso? Bueno, aquí empezamos a aplicar lo que nosotros vimos delante, ¿cierto?, del uso de flechas. El ataque va siempre del nucleófilo a el electrófilo. Y siempre tenemos que mantener lo de la regla del octeto, en el fondo, bueno, que en este caso del hidrógeno es del dueto, ¿cierto? Porque él solamente puede tener 2 electrones en torno a él, como máximo. Pero en este caso, fíjense, el ataque va del nucleófilo al electrófilo. Esa es una de las primeras reglas, ¿se acuerdan? Tenía que mantenerse esa regla del octeto o del dueto en este caso, ¿cierto? Donde no puedo formar el enlace carbono-hidrógeno y mantener el enlace hidrógeno-bromo. ¿Por qué? Porque ahí tendría 4. Entonces, por eso en el fondo, aquí estoy rompiendo este enlace, ¿ya? Para mantener eso, ¿ok? Siempre pueden haber menos, un poco menos electrones, pero nunca más, ¿se fijan? Por ejemplo, aquí hay menos electrones. Cuando se rompe este enlace carbono y carbono, ¿cierto? El enlace pi, ¿cierto? Se rompe. Ese par de electrones va a formar un enlace covalente coordinado con el hidrógeno, ¿cierto? Y se rompe el enlace, al mismo tiempo se va rompiendo el enlace hidrógeno-bromo. Fíjense que aquí cambian eh, los electrófilos y nucleófilos. Antes el que era nucleófilo ahora se transformó en electrófilo. ¿Por qué? Porque él perdió un par de electrones. ¿Se fijan? Este carbono de aquí quedó cargado positivamente porque el par de electrones que estaba antes con él ahora está con el hidrógeno. Por lo tanto, él quedó con 6 pares, es decir, 6 electrones, 3 pares. ¿Se fijan? Por lo tanto, quedó un nucleófilo cargado positivamente. Aquí yo tengo un nucleófilo neutro, un electrófilo neutro, un nucleófilo neutro, y aquí voy a tener un electrófilo cargado y un nucleófilo cargado. ¿Se fijan? ¿Y de dónde salió este bromo negativo? Bueno, porque justamente como él se llevó el par de electrones, quedó con carga negativa. ¿Ya? Quedó con carga negativa, quedó como un anión. Y aquí en el fondo opera lo que vimos antes. Nuevamente, la flecha va desde quien tiene los electrones hacia quien le faltan, es decir, demostrando el enlace covalente coordinado. Es decir, este par de electrones, fíjense que la flecha sale desde aquí y va a dar a este carbono, se fijan acá. Eso es lo que en el fondo ustedes tienen que mantener. Y ahí se genera el producto, ¿se fijan? Ahí está el producto final. ¿Se entiende la idea de cómo generar estos mecanismos? En el fondo eso es lo que ustedes tienen que demostrar. En el fondo, después vamos a ir complejizando esto porque en el fondo pueden haber otro tipo de pasos intermedios, qué sé yo, y también ustedes van a tener que tener criterios para decidir si la carga queda mejor en este carbono o en este carbono de acá, ¿se fijan? Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante, pero la idea central aquí es usar las flechas correctamente. Y en ese sentido les pregunto si tienen alguna duda. Profe, Dígame. en la ruptura del hidrógeno con el bromo, ahí al ser ruptura va de electrófilo al nucleófilo. Claro, ¿quién se queda con los electrones? El que es el más electronegativo siempre. En este caso de acá, ¿te fijas? Acá siempre el que en estos enlaces polarizados, porque aquí hay un enlace polarizado, lo que veíamos recién, ¿te fijas? Aquí hay un enlace polarizado, ya por la distinta electronegatividad. Aquí tenemos un enlace polarizado. ¿Quién se va a quedar con el par de electrones? El que sea el más electronegativo. Y si tú ves la tabla, el bromo es el más electronegativo. Por eso en el fondo él se queda con el par de electrones y se transforma en este bromuro. ¿Sí? ¿Se aclara tu duda? Sí, profe. Y en el segundo caso, el orden es al revés, ¿cierto? Claro, porque en el fondo, o sea, como aquí se rompió este enlace, te fijas, aquí se tuvo que romper este enlace, este carbono no le pasó nada, porque en el fondo él mantuvo ese par de electrones. Lo único que en vez de compartirlo con este carbono, ahora lo está compartiendo con el hidrógeno. Así que para él, la verdad es que no hubo mayores cambios. Siempre tiene 8 nomás. Lo único que cambió de hibridación nomás. La única cosa que sería que pasó de un sp2 a un sp3. ¿Te fijas? Sería como el único cambio que tuvo él. Que no es menor, pero en el fondo, de un punto de vista comparativo con este sí salió perdiendo.
porque antes estaba compartiendo un par de electrones y ahora no lo tiene, ¿te fijas? Entonces ahora por eso él se transformó en un electrófilo, y este bromo, como él se quedó con el par de electrones, se transformó en el nucleófilo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Ya, súper. No sé si hay más dudas. Estos son como cosas sencillas, pero que en el fondo a veces no le prestan mucha atención y se equivocan acá en estas cosas, ¿ok? Bueno, aquí rápidamente lo vamos a pasar, no voy a entrar en mucho detalle en esto, que tiene que ver con los cambios de energía. Recuerden que en el fondo que un proceso sea espontáneo o no va a depender del delta G, ¿cierto? Cuando yo tengo un delta G mayor que cero, la reacción no es espontánea, que se le llaman endergónicas, ¿cierto? O si es un delta G menor que cero, la reacción es espontánea y sería exergónica, ¿ya? Acuérdense que esto solamente indica si es posible o no en una dirección. Es decir, si yo tengo A para dar B, ¿ya? O esta misma, digamos, está de acá. CH2 más HBr para dar CH3, CH2Br, ya que en el fondo sería una cosa así. Eh, eh, Estas reacciones ocurren, son espontáneas, por lo tanto en el fondo sería un ejemplo de una reacción exergónica. Pero en este sentido, ¿ya? En este sentido, ¿ya? Hay reacciones que en el fondo, bueno, en este caso igual yo las puedo devolver, ¿ah? En este caso las puedo devolver. Ahora, obviamente no van a necesitar ciertos requerimientos de energía, qué sé yo. Pero a lo que voy es que hay algunas reacciones que ocurren muy bien en un sentido, ¿ya? Pero en el sentido contrario, es decir, de B a ir a A, no ocurren tan fácilmente. O sea, en el fondo hay que ponerle mucha energía ahí para que ocurra el proceso, ¿ya? Es decir, yo siempre puedo devolver en general, alguna reacción, no todas, pero algunas. Por ejemplo, si yo quemo un papel, volver del humo y la ceniza al papel, no se puede. Pero hay algunas reacciones como esta, ¿se fijan? Como esta, que sí yo las puedo devolver, es decir, esta yo nuevamente las puedo transformar en esta, ¿ya? Eso es importante que quede claro, ese es el punto. Que hay algunas reacciones que son totalmente irreversibles y otras que pueden ser reversibles, ¿ya? Bueno, respecto de los términos que están acá en este delta G, que ustedes lo vieron esto en química general, no me voy a detener mucho, está el delta H, ¿cierto? Que tiene que ver con el calor que se desprende o se absorbe en la reacción, es decir, si la reacción es endotérmica o exotérmica, ¿cierto? Y el otro tema, y esto está asociado a las rupturas de los átomos, o sea, de los enlaces, perdón, ruptura y formaciones de enlaces. Siempre para romper un enlace yo necesito entregar energía, es decir, yo tengo que aplicar energía para poder romper este enlace, ¿ya? Y cuando se forma un enlace, por ejemplo, acá se rompen estos enlaces en el proceso, se tiene que romper este enlace y este enlace, tengo que inyectar energía al sistema, ¿ya? Tengo que forzar eso. Pero cuando se genera el enlace, esa generación de enlace libera energía. ¿Te fijan? Libera energía. Aquí se libera energía y aquí yo tengo que inyectar energía, ¿cierto? Para poder romper el enlace. Tengo que inyectar energía. ¿Te fijan? Y aquí en este proceso se está liberando energía. Entonces, al final, que una reacción sea o no sea endotérmica, depende de cuánto yo ocupé en romper los enlaces y cuánto estoy recuperando, ¿cierto? Aquí es como una inversión. Invierto tanto y recupero tanto. Entonces, como los negocios, ¿ya? ¿En qué sentido? En que si yo invierto una cantidad de energía y recupero más de lo que invertí, en el fondo estoy ganando. Es decir, sería una especie de reacción exotérmica. ¿Se fijan? Estoy recuperando y me quedo con un exceso. Pero si yo invertí energía en romper estos enlaces, pero lo que se va a liberar no compensa lo que yo invertí, ahí estoy en un déficit, en el fondo sería una especie de reacción endotérmica, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Eso en términos generales. Y la entropía, que es el otro término del delta G, tiene que ver con, bueno, esto no es un término tan correcto, no tiene que ver con desorden ni desorden, es como la forma más fácil de explicarlo, pero tiene que ver con la cantidad
de estados que yo tengo para poder distribuir, digamos, la energía del sistema, ¿ya? Se supone que mientras mayor desorden, en el fondo, tengo muchas más formas de poder distribuir la energía del sistema, ¿ya? Y si tengo menos desorden, tengo menos estados, menos formas de cómo yo distribuir esa energía, y por lo tanto estas son reacciones menos favorecidas, ¿no? Eso en términos generales. Y lo otro que vamos a usar bastante tiene que ver con justamente los diagramas de energía, ¿ya? Esto ustedes seguramente lo tienen que haber visto, esta energía, y entender, digamos, de qué se trata, ¿ya? Aquí, ¿qué cosas tenemos? Fíjense, aquí tenemos un diagrama de energía respecto del progreso de la reacción, es decir, qué va ocurriendo a medida que va avanzando en la reacción, qué especies se van formando y qué energía tienen relativa, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo los reactivos, que sería el etileno y el bromuro de hidrógeno, ¿cierto? Que van a tener una cierta energía en total. Y fíjense que para poder generar la primera etapa, se fijan que la primera etapa es cuando se forman estas especies iónicas, esa sería la primera etapa, que se generen estas especies iónicas. Yo necesito vencer una energía, ¿ya? Y esta energía es la energía de activación. ¿Se acuerdan? De eso tienen que recordarlo de su curso de Química General 2, cuando vieron cinética. ¿Ya? La energía de activación es la mínima energía que yo necesito para poder pasar un reactivo a un producto. Este es un producto intermedio, pero sigue siendo un producto, ¿se fijan? Y aquí nosotros teníamos el estado de transición, ¿cierto? Después vamos a ver más adelante que fíjense ustedes que el estado de transición se puede parecer más a estos productos o a los reactantes. Y eso en el fondo tiene que ver justamente, nos sirve para poder analizar las estabilidades que pueden existir, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poco cuando veamos el postulado de Hammond, ¿ya? El postulado de Hammond habla de esto, ¿ya? Y eso tiene que ver en el fondo para poder entender por qué algunos eh, por qué en el fondo en algunas reacciones la energía de activación es más alta que en otras, ¿ya? Y por eso nosotros podemos definir por qué algunos intermediarios son más fáciles de formar que otros, ¿se fijan? A eso se refiere. Eso lo vamos a ver en su momento, así que no nos compliquemos mucho con eso. ¿Ya? Pero lo importante aquí es entender que nosotros vamos a tener esa energía de activación, y esa energía de activación va a estar muy relacionada con la especie intermediaria, que era lo que yo le decía sobre el postulado de Hammond, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que mientras mayor energía de activación significa que a mí me cuesta mucho más hacer es más lenta la reacción en el fondo, ¿ya? Es mucho más lenta, ¿ok? Y vamos a ver que, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad, aquí voy a inventar una molécula, pero en el fondo yo voy a tener esto aquí, vamos a suponer, vamos a reemplazar aquí eh, un hidrógeno por un CH3, ¿ya? Y vamos a poner acá CH2 y CH2. Se fijan, aquí lo único que hice fue cambiar ese hidrógeno por un CH3. Fíjense que aquí tengo dos posibilidades de formar este carbocatión. Que la carga quede acá, ¿se fijan? Lo voy a escribir aquí mejor porque si no, no se va a notar nada. Tengo la posibilidad de que la carga quede acá, es decir, que quedaría una cosa así, carbono, CH3, aquí hidrógeno, 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 ¿cierto? En cuyo caso aquí queda la carga positiva. O tengo la otra opción que la carga positiva queda acá. Se fijan que tengo dos posibles intermediarios, ¿ya? Dos posibles carbocationes que se podrían formar eventualmente. Entonces, justamente este análisis sobre la energía de activación me va a permitir, que eso lo vamos a ir viendo cuando desarrollemos más este tema, me va a permitir poder tomar decisiones, ¿ya?
nosotros aquí vamos a decir que este carbocatión es mucho más estable que este de aquí, ¿ya? Este carbocatión es más estable, ¿ya? Porque este grupo CH3 y este de acá le ayudan a estabilizar esa carga positiva. En cambio aquí solamente tiene un grupo, este de aquí, que ayuda a estabilizar esta carga, ¿ya? Por lo tanto vamos a ver que este carbocatión es mucho más estable, ¿ya? Y justamente como es más estable, su energía de activación va a ser menor, ¿ya? Por lo tanto, va a ser mucho más fácil formar este carbocatión que este, en cuyo caso el producto que yo voy a obtener va a ser un derivado de este intermediario y no de este. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo con más detalle después, pero es importante que entiendan que le vamos a dar uso a estos diagramas, ¿ya? Bueno, aquí hay distintos perfiles de energía, ¿cierto? Respecto del avance de reacción. Fíjense que aquí, fíjense ustedes que aquí los reactantes son de mucho más energía que los productos, ¿ya? Por lo tanto, fíjense ustedes que aquí y con una energía de activación bajita. Acuérdense que la energía de activación se mide siempre desde quien yo estoy tomando como reactante, es decir, en este caso desde aquí estoy midiendo esto, ¿ya? En este caso desde aquí estoy midiendo esto. Fíjense que aquí la única diferencia entre este y este es la energía de activación, ¿te fijan? Es un proceso, ¿cierto? Donde este debería ser mucho más rápido que este de aquí, porque este tiene una energía de activación mayor. Y aquí, fíjense ustedes, tengo un proceso donde también tengo una energía de activación pequeña, pero los productos son no son tan estables como los reactantes. Aquí, al contrario, si bien estos son los reactantes, son más inestables que termodinámicamente, estoy hablando de estabilidad termodinámica, son más inestables que los productos. Aquí lo mismo, pero aquí al contrario, ¿se fijan? Esto sería el caso de una reacción exergónica y estas serían endergónicas, ¿se fijan? Endergónicas. Y los intermediarios de reacción, que también son importantes dentro de estos mecanismos, son justamente esas moléculas que se ubican en valles. Aquí se ubican en valles. Un intermediario en el fondo es el producto de algún paso dentro del mecanismo. Es el producto de un paso, pero que a su vez él se va a transformar en el reactivo de otro paso. Se fijan que aquí yo tengo un paso, ¿ya? Un cambio aquí, que da como resultado este carbocatión, pero es un intermediario. ¿Por qué? Porque él desaparece, porque así como él fue un producto, pero ahora él se transforma en reactante en este paso de aquí, y da al producto final. ¿Se fijan? Entonces los intermediarios eh, son estados de transición en el sentido de que son de paso solamente, ¿ya? Es algo de transición nomás, ¿ya? Eh, y que en el fondo son reactantes y productos. Bueno, ya. Y aquí en los máximos, ¿ya? Aquí en los máximos de la curva, yo tengo lo que se llaman estados de transición, ¿ya? Estados de transición, que en el fondo aquí lo que yo voy a obtener, voy a tener es un complejo activado. Acuérdense de eso. El complejo activado en el fondo es una molécula que yo no la puedo determinar, yo no la puedo observar porque es de muy alta energía, por lo tanto, o sea, como que aparece instantáneamente, desaparece. En el fondo, no tiene una vida media como medible, ¿se fijan? Es muy complicado sería hacerlo, no lo puedo medir. En cambio, estos sí, porque sí tienen cierta estabilidad, ¿ya? Pero estos complejos activados, ¿ya? No. Y justamente ese complejo es el límite, fíjense que ya empieza el límite entre está justo a punto el reactante o los reactantes aquí de pasar a este producto intermedio.
¿ya? Es decir, si yo lo quisiera esquematizar, no sé si tengo aquí, no lo tengo acá. Si yo lo quisiera esquematizar, sería algo así. Carbono, hidrógeno. Esto es solamente un hipotético, ¿ah? Aquí, carbono, aquí hidrógeno, ya. Y aquí fíjense, en este punto está a punto de romperse este doble enlace y está empezando a formarse este enlace carbono-hidrógeno y se está rompiendo este enlace hidrógeno-bromo. ¿Se fijan? Eso sería como la representación de esta parte de aquí. Ese sería el complejo activado, donde en el fondo está, los dos reactantes están ya a punto de romperse este enlace, a punto de formarse este enlace y a punto de formarse de romperse este enlace de aquí. ¿Se fijan? Está ya como en lo más que da. Ya. Después de eso, ya se va a empezar a romper y ya nos vamos a ir aquí directo. ¿Se fijan? Esa sería la especie de complejo activado. ¿Ok? Y son estados de transición. En el fondo, aquí son de una vida así, nada, no duran nada. Llegan y se transforman al tiro en este intermediario. Yo lo que puedo medir o lo que puedo observar son los intermediarios, pero estos complejos activados no. Lo que yo hago es deduzco, ¿ya? Deduzco cómo podría ser el intermediario a partir de cómo son los reactantes y cómo es el intermediario. Ahí yo deduzco cómo podría ser este complejo activado. ¿Ok? Bueno, esto tiene que ver con catálisis enzimática, es muy rápido. En el fondo, la catálisis enzimática lo que hace es justamente proveer un camino distinto, alternativo a un proceso no catalizado, que independientemente que tenga muchos pasos, el tema está mientras la energía de activación de cada uno de esos pasos es muy bajita, yo puedo tener 1000 pasos, pero lo hago rápido. ¿Ya? Si el punto está en que la energía de activación sea muy pequeña. ¿Ya? Y eso es lo que hacen las enzimas, generan eso. ¿Ya? Bueno, eso en términos generales, no voy a entrar en más detalle de eso. No viene al caso de lo que nosotros queremos analizar, ¿ok? No sé si tienen alguna duda. Aquí parece Yo, que... profe, Dígame. cuando usted está analizando como qué molécula iba a ser la más probable que se iba a formar, Ujú. tengo una duda cómo compararla, cuál iba a ser como la más aceptable. Ya. Lo que pasa es que eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver alquenos. Ahí vamos a entrar en detalle con eso. Aquí solamente era para demostrar que en el fondo el uso de esos diagramas, aquí, pues, déjame compartir acá. La idea de lo que yo comenté era indicar que... acá. La idea de comentar eso era para indicar que en el fondo justamente esos diagramas, ¿ya? Esos diagramas me van a permitir a mí eh, decidir, digamos, cuál especie va a ser más fácil de formar, ¿ya? En el fondo, aquella que tiene una energía de activación más baja. Eso es. Ahora, cuando veamos en detalle estas reacciones ya, de alquenos, que es lo que viene ahora, ya vamos a empezar a ver el tema de alquenos, vamos a partir viendo algunas cosas generales de los alquenos, un poco su estructura, las estabilidades que son importantes. Y cuando ya empecemos a ver reacciones de alqueno, ahí vamos a entrar en detalle cuáles son los fenómenos que están asociados a la estabilización de estos intermediarios. ¿Ya? No me quiero adelantar mucho, pero en el fondo tiene que ver con cuál de las especies, ya, déjame ver acá, lo voy a poner en modo presentación ya para que pueda usar el lápiz. Ya. En el fondo, acá yo tengo una especie que por inducción, fíjate, aquí ya tiene un carbono. ¿Ya? Este es un átomo deficiente en electrones, que tiene una carga positiva, por lo tanto él está trayendo electrones de todo su entorno. ¿Ya? Pero fíjate que aquí tiene hidrógeno nomás, que los hidrógenos no aportan muchos electrones, tienen uno nomás, se fijan, el otro lo aporta el mismo carbono. Entonces, ¿de dónde puede sacar más electrones? De este carbono, ¿cierto? Que es mucho más rico en electrones. Por lo tanto, aquí
él está atrayendo más electrones. ¿Se fijan? ¿Ya? En el fondo está polarizando este enlace está atrayendo los electrones de todo este sector. Pero si yo tengo un carbono igual, positivo, como este, pero que tiene dos grupos CH3, voy a poner CH3 nomás para hacerlo más rápido. Fíjate, aquí este va a estar mucho más estabilizado que este. ¿Por qué? Porque en el fondo está sacando los electrones de este carbono y de este otro. ¿Se fijan? Aquí solamente lo está sacando de uno. Por lo tanto, este de aquí va a tener una energía de activación mucho menor. ¿Por qué? Porque en el fondo él va a ser más estable. Eso es lo que nos habla un poco el postulado de Hammond, ¿te fijas? Al él ser más estable, significa que su complejo activado, ese estado de transición, también va a ser más estable. ¿Por qué? Porque en el fondo todo lo que está estabilizando acá lo tuvo que haber sido estabilizado antes también. ¿Te fijas? Antes, incipientemente. Entonces, por eso yo digo que este estado de transición va a ser mucho más estable. Y si es más estable, tiene menos energía de activación. Al tener menos energía de activación, el proceso se favorece hacia este y no hacia este. ¿Te fijas? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí. Ya, súper. Pero eso lo vamos a ver con más detalles después, ¿ya? Es solamente para contestar tu pregunta nomás. Y no dejarte ahí con la incógnita. Bien, Profe, dígame. a mí me quedó una duda en catálisis enzimática. ¿Ya? ¿Qué le pasó? Entonces lo que buscaba era como un distinto camino, pero no entendí por qué era menor la... Es ahí que, en... claro, lo que pasa es que la idea de la catálisis es que justamente cuando tú tienes una reacción no catalizada, tu energía de activación es muy alta y por eso es tan lenta. ¿Te fijas? Pero cuando tú catalizas a través de enzimas, qué sé yo, lo que hace es tú generar un camino alternativo. Por ejemplo, no sé, yo no me acuerdo de reacciones de este tipo, ¿ya? Eh, pero si hay un proceso metabólico, vamos a suponer, que no está catalizado, ¿ya? ¿Por qué no ocurre? Porque la energía de activación es muy alta. Pero cuando nosotros introducimos esas enzimas, ya que las enzimas en el fondo son estos tremendos monstruos, ¿cierto? Donde el sitio activo está acá, pero que justamente ese sitio activo, por los grupos que tienen, hacen que se debiliten más fácilmente los enlaces y por lo tanto se genere, un poco hacen lo que hacen estos sitios, en términos generales, lo que hacen estos sitios de aquí, es justamente lo que nosotros veíamos recién. ¿Qué decíamos recién nosotros? ¿Dónde está? Esto, fíjense. Cuando yo, por ejemplo, protono, yo utilizo un Profe, catalizador. Ah, no perdón, no está... estoy compartiendo, no estoy compartiendo. Perdón. Mil perdones, mil perdones. Ya, ahí. Lo voy a poner en modo presentación. Ya. ¿Qué decía yo? Que en el fondo, que todas estas enzimas, que son estos monstruos grandotes, ¿cierto? Tienen sitios donde el sustrato se ancla, ¿cierto? Y por algunos mecanismos se aceleran las reacciones. Ahora, ¿qué en general ocurre? Que por algunas razones, porque un poco depende de cada enzima, algunos enlaces se vuelven mucho más fáciles de romper. Ocurre algo parecido en lo que nosotros estábamos hablando recién, ¿cierto? Del uso de catalizadores ácidos. ¿Qué decíamos el catalizador ácido? Vuelve este carbono más electrofílico. Entonces, bueno, en el caso de las enzimas ocurre algo así. En el fondo, a través de justamente vamos a suponer que este es el sustrato. Este sustrato se ancla a alguna enzima, se genera algún tipo de interacción que hace que, por ejemplo, algún sitio sea mucho más electrofílico. ¿Te fijas? Y por eso en el fondo la reacción ocurre mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tú bajaste la energía de activación, pero la bajaste mucho. ¿Te fijas? Ese en el fondo lo que hace la, cualquier catalizador. Lo que hace en el fondo es genera un camino alternativo, ¿cierto? Pero que tiene una energía de activación mucho menor. Fíjate tú la energía de activación aquí, es todo esto. Fíjate todo esto. Pero acá, fíjate, mira, el que hacía vuelo pájaro, el que tiene mayor energía de activación es este.
pero esto debe ser por lo menos, si yo lo mido, 1, 2, un tercio de lo que sería la reacción no catalizada. No sé si se te aclara un poco la duda, o es lo que tú estabas preguntando, a lo mejor yo Sí, entendí mal. profe, sí, era eso. Ya, perfecto. Eso. Gracias. Ya, no sé si hay alguna otra duda, chicos. Si no, partamos con lo otro. ¿No? Ya, ok. Entonces, esto lo voy a descartar. Ya voy a dejar de grabar porque vamos a hacer una nueva grabación.